oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos una semana más a Por Israel en Voz con Israel Winnicki. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Israel? Shalom, ¿cómo están? Vamos a hablar de unas declaraciones del enviado especial de la Comisión de los Derechos Humanos, Israel. Exacto. Muy interesante el tema. Ya muchas veces he comentado que esa famosa Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no solamente está integrada por naciones a las que los derechos humanos no les interesan lo más mínimo, sino que tiene una postura anti-israelí hasta tal punto que en cada reunión que tienen un punto especial para debatir las violaciones israelíes a los derechos humanos. Y como dijo Benjamin Netanyahu, en un año han condenado más veces a Israel que a otras naciones que están violando realmente los derechos humanos. De Siria no hablan nada, de Irak no hablan nada, de Irán no hablan nada, de Arabia Saudita, bueno, Arabia Saudita integra la comisión esta, de Sudán no hablan, de Nigeria no hablan, siempre es Israel. Y ahora un funcionario de quien después voy a hablar, dijo que el estatus de Israel en las Naciones Unidas depende del final de la ocupación y la posibilidad de Palestina de actuar como un Estado. Tiene que darse cuenta el ocupante que su estatus en la comunidad internacional, en la ONU, depende de permitir a los palestinos ejercer su derecho inalienable de autodeterminación e independencia y terminar con la ocupación. Y así sigue con el mismo versito. Primeramente vamos a aclarar algo. No hay ocupación. No existe ninguna ocupación. Vamos a poner las cosas en su lugar. Cuando Israel firma el acuerdo de paz con Jordania, ofrece devolver lo que llaman comúnmente Cisjordania, que es en realidad Judea y Samaria, a Jordania, salvo las zonas más pobladas por israelíes, entregarle a Jordania las zonas habitadas por árabes. ¿Qué hizo Jordania? Renunció a su soberanía sobre el territorio. Ahora bien, por empezar, ese territorio terminó siendo tierra de nadie. Ningún Estado lo reclamó. Hay ocupación cuando una potencia entra en un territorio perteneciente a una nación, lo ocupa y lo gobierna, ya sea militar o civilmente, pero perteneciente a una nación. Acá se trata de tierras de nadie, que nadie reclamó. Aparte, si quieren hablar de ocupación, en 1948 Jordania ocupó militarmente esos territorios, como Jordania ocupó militarmente Jerusalén Oriental. Expulsando a los judíos. En el 67 Israel recuperó aquello que le habían quitado en el 48, si lo miramos fríamente. Otra cosa, reclaman retirada la frontera del 67, y esto me cansé de decirlo. Nunca hubo fronteras del 67. ¿Qué es una frontera? Una frontera es cuando dos naciones se reúnen y se ponen de acuerdo. Desde esta montaña para allá es tu territorio, de esta montaña para acá es mi territorio. La línea que divide pasa por acá. Lo que hay desde el 67 son líneas de armisticio. ¿Qué son las líneas de armisticio? Dos naciones están en guerra.
llega una decisión de alto el fuego. Los ejércitos quedan estacionados en sus puntos de avance. Esa línea queda sujeta a negociaciones después para futuros acuerdos de paz. Y eso es lo que hubo hasta el 67, líneas de armisticio. Ahora bien, ¿quién es el funcionario de las Naciones Unidas que habla de esta manera? Un experto legal. Quiero aclarar otra cosa. Israel es el único país al cual la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas envía un investigador especial permanente todo el año. No lo envían a ningún lugar donde se violan los derechos humanos, pero en Israel tiene que haber uno. ¿Por qué? Y aparte, Michael Lynn es un investigador y experto legal canadiense. ¿Y quién es este señor? Ahora voy a explicar. Este señor siempre ha mentido en contra de Israel. Se ha comprobado que tiene lazos con organizaciones pro-palestinas. En una carta enviada a Ban Ki-moon se dijo que este señor aparte recibe dinero por parte palestina. Nunca prestó atención a la incitación a la violencia por parte palestina. Nunca mencionó los misiles que lanzan desde Gaza. Nunca mencionó los atentados. Entre paréntesis, hoy hubo 3 heridos por un atentado a tiros. El terrorista fue muerto y resultó ser un policía palestino. Nunca menciona esto, pero siempre está poniendo el dedo en Israel, señalando a Israel y recargando todas las culpas de las desgracias palestinas sobre Israel. Para él no existen las violaciones de derechos humanos tanto en Gaza como en los territorios de la Autoridad Palestina. Para él no existe la corrupción de la dirigencia palestina. Toda la culpa es de Israel. Y ese es el señor que ha lanzado este informe. Pero parece que están soplando vientos de cambio en la comisión esta, y puede ser que sea un poquito más imparcial en el futuro. Esperemos. Bueno, pues veremos cómo actuará este hombre, este investigador, Michael Lynn. Vamos, si te parece, ahora a hablar, Israel, de una campaña que van a iniciar los palestinos el próximo año, en 2017, en contra de la declaración Balfour. Así es. Mi finado padre, que en paz descanse, tenía una expresión: mirar el futuro con la nuca. ¿Qué significa esto? Hay individuos que miran hacia adelante, miran el futuro, no importa qué, siempre para adelante. Pero hay otros que en lugar de mirar para adelante, miran lo que perdieron, lo que tuvieron, lo que pudo haber sido, y no miran lo que hay adelante. Los palestinos tienen la costumbre de mirar para el futuro con la nuca. Vamos a hacer un poco de historia, si me permitís. Uh-huh. En 1917, Gran Bretaña estaba en guerra con el Imperio Otomano, que era aliado de los imperios centrales de Alemania, Austria-Hungría. Gran Bretaña necesitaba aliados. Comienza una serie de maniobras diplomáticas. Por un lado, a través de Lord Balfour, que era ministro de Asuntos Exteriores británico,
sacaron una declaración en la que el gobierno de su majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Ahí eso es lo que decía. Por el otro lado, los británicos, a través de ese célebre agente que después se lo convirtió en un mito, inclusive a través del cine, Lawrence de Arabia, y fomentaba una rebelión árabe contra el Imperio Otomano. Para ello usaban al sherife de la Meca, Hussein, al que le prometió el control de las tierras árabes del Medio Oriente, excepto partes de Siria, situadas al oeste de los distritos de Damasco, Homs, Hama y Alepo. Y Palestina se encontraba al suroeste y no se lo mencionaba explícitamente. O sea, comenzó una revuelta árabe. Por el otro lado, prometen a los judíos un hogar nacional. Pero por el otro lado, se firmaba el pacto Sykes-Picot, en el que Gran Bretaña y Francia se repartían el Medio Oriente. Termina la guerra, tanto árabes como judíos exigen el cumplimiento de las promesas. No hay tal cumplimiento. Comienzan los disturbios árabes. Los británicos, para conformar a Hussein, toman a 2 de sus hijos y crean, antes las Naciones Unidas le dan, la Sociedad de Naciones le da a Gran Bretaña el mandato de Palestina, o sea, el gobierno en la zona llamada Palestina. Uh-huh. De ahí, en 1922, los británicos toman el 80% y crean el Emirato Árabe de Transjordania, poniendo en el trono a Abdullah, hijo de Hussein. Es la actual Jordania. Por el otro lado, ponen a otro hijo de Hussein en el trono de otro país inventado por ellos, Irak. Ahora bien, ¿qué pasa? Los palestinos le echan la culpa de todo y de todas sus desdichas a la declaración Balfour. Porque por la declaración Balfour vinieron los judíos. Mentira. Ya había acá una comunidad judía pujante que había creado fuentes de trabajo mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Es más, comenzó el establecimiento de asentamientos judíos modernos, porque existían otros que databan de siglos. Pero hablemos, no asentamientos no religiosos, empezó a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Cuando después de la Primera Guerra Mundial comienzan los disturbios árabes, ¿qué ofrecían las dos comunidades? ¿Qué tenían las dos comunidades? Mientras las comunidades árabes tenían enfrentamientos entre clanes, enfrentamientos por el poder, envidias, recelos, los judíos fundaron la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Hospital Hadassah, fundaron kibutzim, fábricas, diarios, editoriales, escuelas, universidades, y formaron órganos de gobierno. Cuando llega la votación por la partición, de Palestina,
Los árabes la rechazan de pleno, los judíos la aceptan. Y otra vez, ¿qué es lo que presentan los árabes como alternativa? Nada. ¿Qué presentan los judíos como alternativa? Declarar su independencia y dar origen al Estado de Israel. Por supuesto, hay una característica de los árabes, que es, ellos nunca tienen la culpa de lo que les ocurre. La culpa siempre es de los otros. Es culpa de la declaración Balfour, es culpa del sionismo, es culpa de la ocupación, es culpa de esto, del bloqueo, es culpa de los judíos, es culpa del sionismo. Nunca es culpa de su falta de visión, nunca es culpa de su falta de unidad, nunca es culpa de mirar el futuro con la nuca, nunca es culpa de corrupción, nunca es culpa de su sentimiento violento, nunca es culpa de su fanatismo. Y ahora vamos a tener una prueba más de esto, cuando van a iniciar una campaña por una declaración, que aclaremos, una declaración no es un decreto, una declaración no es algo establecido, una declaración es no vinculante. Lord Balfour lo único que dijo es que el gobierno de Su Majestad ve con agrado el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Y es más, acá tengo el texto de la carta, porque fue en realidad una carta enviada al barón Lionel Walter Rothschild, donde decía así: el gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país. O sea, no fue algo concluyente, vamos a establecer el hogar nacional judío. Lo vemos con agrado, lo contemplamos favorablemente. Que después los británicos traicionaron esto, publicaron el libro blanco que prohibió la inmigración judía en los comienzos del nazismo, que comenzó a apoyar a grupos árabes contra los judíos, que comenzó a entrenar ejércitos árabes, a armar ejércitos árabes. Eso ya es otra historia. Lo único que se puede ver es que los árabes siguen mirando el futuro con la nuca. Bueno, pues aquí cerramos este Por Israel en Voz y les recordamos a todos los oyentes de Radio Sefarad que pueden disfrutar de él en nuestra página web www.radiosefarad.com, tanto de este como de otras ediciones anteriores, con Israel Winnicki, como siempre, colaborador de Radio Sefarad, y un placer tenerte con nosotros una semana más. Gracias. Gracias a ti, Israel.